Reto conseguido, del mar a la montaña, 12 horas y 10 minutos. Empezamos el día. Acompáñame a visitar el Parque Nacional de Soraxán. Fijaros la increíble escalera que han hecho aquí. Siniestra, podríamos decir, y le da un toque muy especial. No puedo imaginar mejor escenario que este para despedir el trekking de hoy. Muy buenos días, hoy toca descubrir el parque de Soraxán. Hasta la cima son unos 11 kilómetros. Aquí empieza la caminata en la estatua del Gran Buda. Les enseño un poquito el mapa de la ruta. Ahora mismo me encuentro aquí. La idea, subir por todo el lado derecho y hacer cima hasta aquí, el pico que tiene una altura de 1708 metros. Y después para bajar, tomar el lado izquierdo de la ruta y volver por esta zona. Tal unos 10,3 kilómetros. Allá vamos. Y ya empieza a encontrar las maravillas de este parque nacional. Para mí las montañas son sagradas, así que siempre pido permiso para entrar. En lo más alto de la roca de Bisondae hay unas escaleras que comunican con una cueva donde hay una pequeña ermita. Aquí es donde se divide la ruta. En mi caso voy a hacer la parte circular hacia la derecha y volveré por esta parte de la izquierda. Durante el recorrido podemos encontrar ardillitas como esta que ha venido a visitarme. Todo el camino está hecho de piedra y hay bastantes subidas empinadas como esta. Hay muchísimos escalones para subir. Primera visita del día. Ahí está la subida a la cueva y estas son las primeras vistas épicas del valle. Han creado un altar en la roca. Recomiendo muchísimo la visita, ya que si subes todas las escaleras, que son bastantes, puedes tener estas increíbles vistas del valle desde lo alto. Las vistas que te vas encontrando durante todo el recorrido son especiales. Fijaros la increíble escalera que han hecho aquí. Vengo de la cueva y me quedan 10,7 kilómetros hasta el pico. Me está impresionando mucho el camino porque han tallado directamente la piedra y se sube a través de ella. En varios puntos del recorrido hay instaladas una serie de sogas. Justo la ruta la comencé ahí, en el templo, en el Gran Buda que les enseñé. Y este es el primer mirador. Voy a bordear todas esas montañas hasta llegar al pico. El sol ha salido y hace muchísimo calor hoy, unos 35 grados.
Creo que es una de las caminatas más salvajes que he hecho en cuanto al recorrido. Es muy sorprendente porque llevo como 1 hora y media caminando entre bosques y ahora mismo me encuentro con esta escalera y esta vistaca. Y vengo de ahí. Estaba despejado, pero se ha metido una niebla bastante siniestra, podríamos decir, y le da un toque muy especial. Ahora mismo, con todos los respetos, se da un toque a Buena Pichu. Ahí está el objetivo, ya lo puedo ver, la cima. Acabo de subir a una de las piedras que sobresale. Vamos a ver qué distancia me encuentro. La cordillera de montañas aquí es perfecta. Un hueta. ¿A quién le recuerda esta piedra? Se parece a Ruth, ¿verdad? La niebla va rapidísimo. Acaba de ver una serpiente. Se podría decir que estamos más o menos a mitad de recorrido. Hay subidas y bajadas por toda la cordillera en esta zona de la ruta. 3,9 kilómetros hasta llegar a la cabaña, 6,4 hasta el pico. Seguimos la ruta, la 1 del mediodía. Se vienen escaleritas muy sabrosas. La altitud de las rocas, uno se siente muy pequeño aquí. Solo pienso en la gente que hizo este camino. Menudos cracks. No os voy a engañar, para hacerlo tienes que estar muy bien físicamente. Al final son 17 horas de hike sin parar, es bastante. Pero es que fijaros estas vistas. Y de ahí arriba es donde vengo. Hay árboles metidos en la roca y muchos miradores en el camino. Si tienen que elegir, lógicamente no lo hagan en verano porque hace muchísimo calor. Creo que ahora se ve un poquito mejor. Ahí justo está la ciudad de Sopcho. De vez en cuando viene una visita. Se agradece muchísimo. Estoy sudando a mares. Hace mucho calor. Hay muchas cuestas.
Hay muchos carteles que te dicen que te das cuidado porque hay desprendimiento de piedra. El cielo es abierto y ya veo la cima. Ahí está el pico de Soroxán. Continuamos el camino por este lugar. La subida ha sido bastante jodida. Sigo por ahí, bajar, subir por aquí. Es que directamente vamos por el medio de las montañas. Han creado estas escaleras, han picado. Sí, mis niños y mis niñas, se está despejando. Ahora sí se puede ver la ciudad de forma más clara. Ahí estaría Sokcho. Y estas son las míticas vistas del parque. Brutal. Se puede ver 360 grados. Y justo ahí está la cima. Y ahora unas 3 horitas. Y llevo 7. Hace más o menos 3 horitas llevo recorriendo todas esas montañas. Justo vine debajo de esta de aquí. Y con la bicicleta, a ver si se puede ver, un poquito de Sokcho, sería eso de ahí. Y del mar a la montaña, primero en bicicleta y ahora caminando por todo su parque nacional. Y ahí salió el sol. Te quiero, Tayo. Ya puedo ver la cabaña. Empecé en el templo a unos 210 metros de altura. Ahora mismo me dirijo a este pico de aquí, que está a 1231. Esta roca está sostenida no sé cómo. Venir preparados porque hay muchas partes en la ruta que tienes que escalar. Cada paso que doy las vistas son mejores. La cámara no puede capturar tanta belleza, de verdad. A un lado tenemos todos los picos que he estado pasando. Y justo al otro, la cima, justo ahí. Y la cabañita, justo ahí debajo. El objetivo, la Jump Peak. Y estas son las vistas de la cabaña. Aquí está la gente descansando un poquito. Y para hacer el recorrido puedes elegir y quedarte a dormir en 2 cabañas. Esta es una, que la verdad me la imaginaba más pequeña, es muy grande y amplia. Y la otra estaría a 1,8 kilómetros de aquí, justo detrás de esta montaña, en dirección al templo por donde vine. Esta es la cocina común. Aquí está la recepción, el precio unos 7,50 durante la semana y fines de semana 8,50. Habitaciones. Conexiones para cargar el móvil. Y más habitaciones en la segunda planta. No hay agua potable, pero sí puedes comprar agua por 1,90 € y 90 céntimos. Ahora mismo desde la cabaña tengo 2,3 kilómetros con un desnivel total de 668 metros. Hace un ratito que llegué a la cabaña, en total tardé desde el templo 7 horas y después del descanso seguimos a la cima. En la cabaña está esta agua, pero solo es para lavar los platos y refrescarse, no es agua potable. Y entre medio de la montaña está la cabaña. Y después de 9 horas de caminata aparecen las mágicas flores.
Me queda 1 horita y media para llegar a la cima, otra 1 horita y media para bajar, cabaña, pero no sé si quedarme en esa o en otra, así que vamos a ver. Todos son escaleras para llegar a la cima a partir de ahora. Me vienen a buscar. Tranquilos que estoy bien, todo bien, puedo con esto. Creo que va a aterrizar muy cerca. Aterrizando. Ya puedo ver la cima. Últimos metros. Y ya estoy viendo la placa, estoy casi en la cima. Reto conseguido desde el mar hasta la montaña. Exactamente he tardado 10 horas y 40 minutos. A eso le sumamos 1 hora y media desde Sokcho en bicicleta hasta el templo. Todo un total de 12 horas y 11 minutos. Reto conseguido. Ha sido un total de 1 hora y media desde ahí, desde Sokcho hasta el templo. Aquí justo empecé en Sokcho, vine recorriendo toda esta zona hasta esta montaña de aquí, la atravesé en bicicleta y justo el templo está aquí debajo. Señor que acaba de llegar a la cima y va a indicar los nombres de las montañas. 화채봉, Hachebong Mountain, 칠성봉, 칠성봉, 저 뒤에 달마봉, 달마봉, 권금성, Kongonson, 권금성, 울산바위, 울산바위, 앤드 디스 공룡능선. 공룡능선, 그리고 요 바위군을 바위굴, 만물상, 만물상이구나. 만물상. 만물상. 그리고 그 계곡을 천불동 계곡, 천불동 계곡. 천불동 계곡. 천불동 계곡. 중청봉, 안산, 기대기천봉, qué regalo que me está explicando todo. 가리봉, Karibón. 전봉산. 전봉산. Les voy a enseñar un poquito la cima. Aquí se pueden ver todas las montañas. Estas dos señoras han escalado la montaña un ratito conmigo y una de ellas me ha reconocido por el YouTube. Shirari. Thank you for the power. Kamsahamnida. Este chico me acaba de dar un Powerade. Qué grande. Haciendo amigos coreanos. Aquí estamos viendo este hermoso atardecer. 저는 이인규라고 하고요. 대청봉에서 아름다운 산과 일몰을 바라보며 이 친구와 같이 있네요. What do you say? You can say in English. I'm here in 대청봉 Sarak Mountain and I see the whole mountains and lines and sun goes down. It's so beautiful. Yeah, it's beautiful. Nothing I can say. Wow. Look at these guys. Qué bonito. Se puede ver justo la sombra de la montaña en el mar. ¡Mangabo! Justo con el sol de frente, viendo el atardecer, he tenido uno de estos momentos de reflexión y ha sido súper bonito porque, claro, al final te das cuenta de que por tus propios medios, en este caso pues la bicicleta o caminando, puedes llegar a cualquier lugar. No dependes de nada, ni medio de transporte, ni nada. Es un sentimiento un poco nuevo para mí,
Con el tema del hacer dedo pues lo tenía, pero ahora con la bicicleta sí es cierto que estoy sintiendo como esa libertad absoluta de que solo por tus propios medios, por tus piernas en este caso, puedes conseguir ir a cualquier lado. Es cierto que es una forma de viajar un poco más lenta, pero me encanta viajar lento. Quería compartirlo y creo que es una muy bonita manera de decir hasta la siguiente etapa. Qué espectáculo de naturaleza, la luna por un lado y este épico atardecer por otro. Increíble. Y justo la cabañita donde voy a quedar hoy está ahí. El sol es una bola de fuego naranja. Brutal. Daebak en coreano. No puedo imaginar mejor escenario que este para despedir el trekking por el día de hoy. Increíble. Esto despedimos. En esta cabañita voy a pasar la noche hoy. Aquí les dejo un resumen de los 18 kilómetros que he hecho hoy.